cierta incomodidad a nivel de la nasofaringe. O sea, el flujo de aire es turbulento, ¿ya? Pero después, ¿no? Cuando ya pasamos a lo que es la parte de los bronquios, los bronquiolos, ¿no? Este flujo es intermitente, es decir, entre un flujo turbulento y un flujo laminar es, en este caso, intermediario, un flujo intermediario, ¿no? Ya cuando llegamos a lo que son los bronquiolos, pues también se dividen, ¿no? Bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, en este caso lo que son los conductos alveolares, el saco alveolar, los alveolos, ¿no? A ese nivel el flujo de aire es laminar. ¿Qué quiere decir? Que sigue un ritmo, ¿ya? No es un flujo agresivo, tosco, no, sigue un ritmo. Entonces, el flujo del aire es diferente dependiendo de las regiones en las cuales, en este caso, vayamos a imponer, ¿ya? ¿Por qué nosotros respiramos por la boca cuando cosemos? Porque cuando nosotros respiramos, ¿no? En este caso por la boca, evitamos esta resistencia que tenemos en las fosas nasales y la nasofaringe. O sea, es más fácil, ¿no? En cambio, cuando estamos corriendo y por la nariz es como si golpeara, ¿no? La nasofaringe y les molesta, como les decía. Por eso ustedes respiran por la boca. No es lo correcto, porque vamos a ver, ¿no? Las funciones, en este caso del aparato respiratorio, que son alrededor de 7, ¿no? Y tiene una función muy importante al humidificar y calentar el aire. Nosotros no podemos respirar por la boca, ¿no? Porque no humidifica ni tampoco calienta el aire. Necesitamos que el aire sea caliente, ¿ya? Pero eso vamos a ver después, ¿no? Dentro de lo que es la anatomía del sistema respiratorio, nosotros les decía, ¿no? Tenemos dos zonas, ¿no? Una zona de conducción y una zona respiratoria, ¿no? La zona de conducción, en este caso, tiene la función de calentar, en este caso, el aire, limpiar, humedecer, en este caso, el aire, ¿no? Y como sabemos, está constituido por lo que son las células, ¿no? Cilíndricas, ciliadas, ¿no? La característica de los cilios es que nos permiten, ¿no? Remover las impurezas del aire, ¿no? Que, bueno, han entrado por las vías aéreas, ¿no? Y nos llegan hasta lo que es la, puede ser, ¿no? La nasofaringe o la orofaringe para desencadenar el reflejo de la tos o en este caso un estornudo, ¿no? Con el objetivo de eliminar estas impurezas, ¿ya? Entonces, este tipo de mecanismo, ¿no? Que nosotros utilizamos en la zona de conducción nos sirve, ¿no? En este caso para evitar, ¿no? Que existan procesos inflamatorios, hasta microorganismos que vayan a producir lesión justamente en las zonas respiratorias, ¿no? Las zonas respiratorias es aquella donde se produce el intercambio de gases, ¿no? Es decir, es esa zona donde está la membrana respiratoria. Vamos a ver después en la imagen cómo está conformada la membrana respiratoria, ¿ya? Entonces, miren, desde la laringe, bueno, desde lo que son las fosas nasales hasta lo que es el bronquiolo, tenemos la zona de conducción, ¿no? Es decir, su única función es que el aire llegue hasta este nivel, ¿no? Posteriormente, ¿no? Ya en lo que son los bronquiolos respiratorios, hemos dicho conducto alveolar, hemos dicho el saco alveolar y finalmente los alveolos, ¿no? Constituyen las zonas respiratorias donde se va a producir el intercambio de gas, ¿ya? Tenemos aquí a los alveolos y los alveolos están formados por 6 capas. Ustedes tienen que recordar eso, ¿no? A ver, yendo desde la parte interna del alveolo hasta afuera, ¿alguien se acuerda? El surfactante. Ya, una capa líquida, fina, cubierta por surfactante, ¿no? Que evita, en este caso, que aumente la tensión superficial y el colapso alveolar, ¿no? Después, ¿qué más? Los neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 1. Ya, neumocitos tipo 1, ¿no? Esos son parte de la membrana respiratoria. Después tenemos la membrana basal del neumocito, ¿no? Y tenemos una zona intermedia ahí, ¿no? Donde está colágeno, elastina, está fibronectina, ¿no? Y posteriormente tenemos la lámina basal, en este caso, pero ya del endotelio capilar, ¿no? Y finalmente tenemos la capa endotelial de lo que es el capilar. Toda esta estructura que hemos mencionado, esas 6 capas que hemos mencionado, tienen, en este caso, una extensión, una longitud de 0.5 micrómetros, o sea, son en esa medida, ¿no? ¿Y por qué es importante 0.5 micrómetros? Es decir, ¿no? Esto que hemos mencionado, ¿no? Dentro de que es los alveolos, la parte del endotelio, toda esta partecita, a ver si hay una imagen, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Justamente, miren,
0.5 micrómetros. ¿Por qué es importante esto? Porque como les decía, cuando se va a producir la difusión de gases, ¿no? Tiene que haber una presión, ¿no? Que permita que en este caso el oxígeno, ¿no? Del alvéolo pase, ¿no? A lo que es el glóbulo rojo, y de este a su vez, ¿no? En este caso del capilar, salga el dióxido de carbono y ingrese a lo que es el alvéolo. Pero imagínense que exista, ¿no? Una especie de inflamación a este nivel, ¿no? Que esta medida lo agranda, ¿no? Es decir, se vuelve, no sé, 2 micrómetros, digamos, ¿no? Porque existe aquí inflamación, ¿no? ¿Creen que se produzca una difusión normal de estos gases? No, tiene que, la presión en este caso que nosotros vamos a inspirar, ¿no? Tiene que ser lo suficiente para hacer pasar, y solamente tiene una distancia. Lógicamente que si se extiende, eso va a ser más dificultoso. Imagínense que aquí haya una secreción mucosa, producto de una infección, por ejemplo, una neumonía, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta distancia? Igual se va a extender. No va a poder venir aquí, ¿no? Una colección, incluso basta con que el agua ingrese aquí, ¿no? Y va a aumentar en este caso el diámetro y no se va a producir la difusión de esto. Y el paciente va a tener, en este caso, dificultad respiratoria, disnea, todo lo que en este caso tienen, ¿no? Los pacientes que tienen afecciones pulmonares, ¿ya? Vamos a recordar parte de las células que se encuentran en esta región, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que el neumocito tipo 1 o célula alveolar tipo 1 tiene la función de intercambio de gases, ¿ya? Pero también hay el neumocito tipo 2 que tiene la función de, ¿qué tiene? Producir el surfactante, ¿no? ¿Pero qué es el surfactante? Una sustancia con su actividad que puede ser alveolar. Ya, ¿de qué está formado? Proteína. Lipoproteínas, ¿no? ¿Cuál lipoproteína específicamente? La fosfatidilcolina, ¿ya? También existe lecitina, pero fosfatidilcolina más que todo, es la, en este caso, es el elemento que evita, ¿no? el colapso alveolar, ¿ya? Tenemos a los macrófagos alveolares, ¿ya? Y en este caso, miren, nosotros habíamos hablado ya de esto y hemos dicho que eran células presentadoras de antígenos, ¿no? Los responsables de que se produzca una lesión pulmonar, ¿no? Directamente son los macrófagos, ¿ya? Incluso actualmente hay terapias, les va a parecer raro, ¿no? Hay terapias que van dirigidas para evitar que el macrófago libere las citoquinas, porque las citoquinas como la interleucina, el factor de necrosis tumoral, pues en un proceso infeccioso, lo que hacen es agravar la inflamación y en este caso la persona no puede respirar, ¿no? Pero si nosotros neutralizamos al macrófago, no secreta interleucina y no secreta factor de necrosis tumoral, a pesar de que haya una infección, la respiración va a mejorar. O sea, por eso les decía, parece irónico, ¿no? Que vayamos en contra de esta célula. Es que resulta que esta célula es la causante de producir alteraciones en lo que es la difusión de gases. Nosotros necesitamos que una persona respire, ¿no? Si no, se nos va a descompensar y se nos va a morir, ¿ya? Entonces, estas tres células están y son parte, en este caso, de la parte del alveolo, ¿no? Y aquí tenemos al endotelio. Antes se pensaba que el endotelio, en este caso del capilar, ¿no? Pulmonar, era continuo. ¿Qué quiere decir? Que solamente está así, ¿no? Cerrado. Pero no, han vuelto a investigar y han descubierto que tiene poros, ¿no? Entonces, estos poros permiten que salga tanto el agua como el oxígeno y algunos elementos, ¿no? Y que se produzca el intercambio de manera más fácil, ¿no? Porque si digamos fuera así, no sería impenetrable. Pero ¿cuál es el impenetrable? El impenetrable es el neumocito, ¿no? Ese es el que no puede, ese sí está cerrado, ¿no? No puede pasar proteínas de esta región a esta región, ni tampoco agua, es impermeable. El neumocito tipo 1 es el impermeable. En cambio aquí no, el endotelio puede pasar, ¿no? Y como les decía, aquí hay, ¿no? Una especie de elastina, colágeno, como les decía, una capa intermedia que permite que el pulmón se distienda. No tiene esa habilidad del pulmón de distenderse, ¿no? Y en este caso ser más elástico, por decirlo así, como un globo, ¿no? Haciendo referencia a un globo, ¿ya? Bueno, debemos recordar que sí, el aparato respiratorio no solamente está conformado por lo que es los pulmones, ¿no? También está conformado por la caja torácica, ¿no? ¿Y la caja torácica de qué está formado? Las costillas, o la fascia costal está bien. Después, ¿qué más? Músculos, ¿no? Y lógicamente que estos músculos son controlados también por los nervios, ¿no? O sea,
no son autónomos, ¿no? O sea, el proceso de respiración, ¿no?, involucra mucho la parte activa muscular, ¿no? Cuando nosotros respiramos, los músculos se ven, en este caso, comprometidos. El diafragma, ¿No? Se contrae. Después, ¿cuál más? en los intercostales. Está el sistema. O sea, es como si ustedes tuvieran, ¿no?, un envase, ¿no?, que sería en este caso la caja torácica, y ahí adentro ustedes le colocan dos globos. O sea, existe, ¿no?, un espacio entre ambos, pero la funcionalidad depende de ambos, depende de la caja torácica y del pulmón. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando una persona, a ver, por alguna razón, no sé, imagínense que están a veces en ciudades no hay derrumbes, se cae la pared y la persona queda aplastada, ¿no? No puede respirar, no es que esté enfermo del pulmón, ¿no? Obstrucción. Se comprime, ¿no? Y como no puede expandir en este caso la caja torácica, muere pero por insuficiencia respiratoria, pero por la caja torácica, no por, en este caso, daño pulmonar, ¿no? O las personas que tienen parálisis, igual, ¿no? Existe una enfermedad en la cual igual se produce parálisis, ¿no? Y estos músculos no se pueden contraer y por ende igual por insuficiencia respiratoria muere. Entonces, tiene que ver mucho, en este caso, la pared torácica. Pero además nosotros sabemos que está recubierto por las pleuras, ¿no? Tanto la pleura parietal como la pleura visceral. De estos, ¿cuál es sensible? ¿Cuál es el que duele? Visceral. No, la parietal. La parietal. Ustedes van a tener pacientes como a veces vienen, ¿no? El dolor pleurítico, como le llaman, es un dolor como si usted, una aguja fría, ¿no?, ingresara y atravesara el tórax. Así les dicen. Es como una aguja fría que me acuchilla, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, ustedes piensan, la pleura parietal está irritada. ¿Por qué puede estar irritada? Tal vez hay colección purulenta o hay tal vez algo, ¿no?, que en este caso está tomando contacto y está, en este caso, produciendo irritación. Dentro del espacio pleural, ¿no?, es decir, entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no?, existe algo denominado espacio pleural, ¿ya? Este espacio pleural, vamos a hablar ya de su presión, ¿no?, estamos hablando de la pleura, tiene una presión de 3.5 milímetros o menos 3.5 milímetros de mercurio. El espacio pleural tiene una presión de menos 3.5 milímetros de mercurio, ¿no? En sus libros está en centímetros, ¿no? Dice, ¿no?, menos 5 centímetros, ¿no? Cuando inspiramos se vuelve más negativo, se vuelve menos 7 centímetros, ¿no? Eso es lo que dice en su libro, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Imagínense, les preguntaba, ¿no?, a los compañeros, si por alguna razón una persona recibe una herida de bala, ¿ya?, y perfora, ¿no?, en este caso la caja torácica, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el pulmón cuando se produce una abertura en la caja torácica? Pierde la compresión negativa. ¿Qué va a pasar pero con el pulmón? La presión interpleural, como les he dicho, es 3.5 milímetros de mercurio. La presión atmosférica, ¿cuánto es? 160. Eso cuando están al nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cochabamba, ¿no?, la presión, en este caso atmosférica, es de 565 milímetros de mercurio, ¿ya? En el trópico o en Santa Cruz, pongámoslo así, casi está 720, pero en los lugares tal vez donde es, nivel playa, como dice, 760 milímetros de mercurio. En el altiplano, ¿no?, o en las zonas altas, esto va por los, en este caso, 400 o 300. 350, 450, en ese parámetro, ¿no? Imagínense una presión de, a ver, de aquí lo vamos a tomar, ¿no?, 565, ¿no? Y la presión, en este caso, de la pleura es 3.5. ¿Hacia dónde se va a dirigir la presión? Hacia la presión. Una semejante fuerza, ¿no?, va a entrar por el orificio de la bala, al pulmón lo va a aplastar, ¿no? O sea, el pulmón se va a colapsar, ¿no? Y si se colapsa, el paciente no va a poder expandir su pulmón y va a tener igual insuficiencia respiratoria y se nos va a morir, ¿no? Cuando se ingresa el aire se denomina neumotórax, ¿no? Pero tiene que ver con la presión, por eso ustedes tienen que memorizar presiones. Lo que vamos a hacer más que todo, y lo que yo les pregunto, o lo que les voy a preguntar, son presiones. Es que es un juego de presión. 565 frente a menos 3.5, esto va a ser fatal, ¿no? Entra
lo va a cerrar, ¿no? Es como si aquí nosotros estuviéramos, ¿no? Bien cómodos, ¿no? Abrimos la puerta y entra un huracán, digamos, ¿no? Y nos va a arrinconar, nos va a botar aquí, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando se produce una lesión a nivel de lo que es la caja torácica, una lesión tipo abierta, por decirlo así. Puede ser por un arma punzocortante o puede ser por una herida de bala, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Es un juego de presiones, como les decía, ¿ya? Los pulmones, bueno, algunas características nosotros ya sabemos, ¿no? En este caso existen 3 lóbulos en este caso en el pulmón derecho, 2 lóbulos en el pulmón izquierdo, ¿no? Más que todo por detalles, ¿no? En la región, en este caso iliar, ¿no? Es donde en este caso los vasos van a ingresar, ¿no? Las estructuras en este caso funcionales son los alveolos y los capilares sanguíneos, las pleuras que ya hemos hablado, ¿no? Ya, de igual manera, bueno, vamos a llegar, a ver, ingresa el aire, fosas nasales, después de las fosas nasales, ¿qué tenemos? La nasofaringe, después de la nasofaringe, la orofaringe, después la laringe, después la tráquea, bronquios, en este caso principales, ¿no? Derecho, izquierdo, después bronquios secundarios, terciarios, después alveolos. ¿no? Bronquiolos terminales, ¿no? Después bronquiolos respiratorios, después conductos alveolares, después sacos alveolares, finalmente el alveolo y en este caso la membrana respiratoria de las 6 capas que hemos mencionado. Eso ustedes tienen que saber de memoria. Es como, ya les he dicho, ustedes vayan, ¿no? Y una molécula de agua ingresen, imagínense, y llegan hasta lo que es el glóbulo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos, ¿ya? Del pulmón, ¿no? Nosotros tenemos, en este caso, 2 tipos de vascularización pulmonar. Uno es la funcional, ¿no? En este caso están involucradas la circulación pulmonar, es decir, la arteria pulmonar y todas sus ramas, ¿no? Hasta lo que es las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, ¿no? Y tenemos, miren, otra vascularización que es la nutricia, donde, en este caso, vamos a ver a las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, en todo caso, tienen la función de irrigar la parte muscular de todo lo que son los bronquios, ¿no? ¿Y ramas de quién son? ¿Cuál aorta? La aorta torácica. También a veces suelen surgir de aortas, ¿no? Pero la aorta torácica es la que normalmente, en este caso, da origen a las arterias bronquiales, ¿ya? Y estas igual van a formar sus capilares, ¿no? Y van a desembocar sus venas, ¿dónde? En la aurícula. Por eso les he puesto ahí. ¿Dónde desembocan? Porque como una circulación sistémica, pues ¿dónde desembocan los vasos? Circulación pulmonar. En la vena cava, en este caso inferior, ¿no? Entonces, estos vasos son diferentes, por eso quiero que recuerden, no es lo mismo, o sea, unos tienen una función, en este caso en el intercambio de gases, y el otro tiene la función de nutrir a lo que son los bronquios, son como si 2 sistemas estuvieran ingresando, ya no es lo mismo, ¿no? A veces nosotros pensamos que solamente la arteria pulmonar es la que se va a encargar de irrigar, no, esa tiene otra función. En cambio, las arterias bronquiales tienen la función de nutrir a la parte muscular de los bronquios que hemos mencionado, ¿no? Primarios, secundarios, todo lo demás, ¿ya? La arteria pulmonar en este caso, ¿no? Después se va a dividir en una derecha y una izquierda, ¿no? En este caso como ramas del tronco pulmonar, ¿no? Esta bifurcación en este caso se va a dar, ¿no? En el pericardio, ¿no? Su distribución sigue igual a la del árbol bronquial, es decir, es como si siguiera la misma secuencia de lo que son los bronquios, ¿no? Primario, secundario, se va a fragmentar hasta volverse capilar, por decirlo así, ¿ya? ¿Cuáles son en este caso sus ramas, ¿no? Después de que en este caso se da origen, ¿no? Va a originar 3 arterias lobales, ¿no? Superior, media e inferior. Y después, estas a su vez van a dar origen a unas que se llaman segmentarias. Miren, van a ver las segmentarias, ¿no? De la arteria lobar superior, estas son segmentarias. De la arteria lobar media, sus segmentarias. De la arteria lobar inferior, sus segmentarias. O sea, les decía, para conocer muy bien cómo funciona, tienen que memorizar. Es como un árbol, ¿no?
van desde la raíz, ¿no? Lo que es el tronco y todas sus ramas. Quieren conocer, tienen que memorizar todo eso, ¿no? Para saber cuál es el caminito que sigue, en este caso, el dióxido de carbono, o sea, cómo va a ir hasta que se produzca el intercambio de gas. En el caso del aire es, ¿no? Desde que entra, desde la atmósfera, ¿no? Hasta lo que es el alveolo, y en el caso del dióxido de carbono es desde la célula, ¿no? Hasta lo que es la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar, todo ese viaje hasta llegar a lo que es igual la parte de la membrana respiratoria, ¿ya? La arteria pulmonar izquierda, no les decía, no vamos a entrar en detalles, pero es importante que ustedes conozcan esta parte anatómica, es re importante, ¿no? Todas sus ramas igual se va a dividir al final en lo que son arterias segmentarias, ¿no? Para el lóbulo superior y la arteria lobar inferior, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, solamente ya son dos, ¿no? El lóbulo superior, estas arterias segmentarias, y el lóbulo inferior, la arteria lobar inferior y todas sus segmentarias, ¿no? Venas pulmonares, ¿no? Una vez que, en este caso, se va a dar lugar a los capilares pulmonares, todos estos van a desembocar en lo que son las venas pulmonares, ¿no? Y son cuatro, ¿no? Vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar superior izquierda, ¿no? Vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar inferior izquierda. ¿Y de dónde están drenando, no? Del lóbulo superior, del lóbulo inferior, en este caso el pulmón izquierdo, y en este caso del lóbulo superior y medio del derecho y del lóbulo inferior del, en este caso, derecho, ¿no? Igual, como en este caso se van formando lo que son las venas y dando origen a las cuatro venas, ¿no? Y todo, ¿ya? Entonces, les decía, en un inicio hemos hecho un recordatorio anatómico, histológico, pequeño de lo que es el aparato, en este caso respiratorio, ¿no? Y de la circulación. Ahora, tenemos las funciones del aparato respiratorio, miren, son 7, ¿ya? Si por alguna razón se ve afectada las estructuras que hemos mencionado, puede ser caja torácica, pueden ser incluso los centros que controlan la respiración, o pueden ser en este caso el pulmón como tal, ¿no? Todas estas funciones se van a ver alteradas, ¿ya? Distribución del aire. El pulmón tiene, en este caso, la responsabilidad de que una vez que se toma, ¿no?, el oxígeno de la atmósfera, ¿no?, este llegue hasta la parte de la célula para producir, ¿qué? No, a la célula. ¿Para qué nos sirve el oxígeno? Y nos ayuda a sintetizar ATP, ¿no? Entonces, esa es su función, ¿no? Su segunda función, el intercambio de gas. Gracias a la membrana respiratoria que hemos mencionado, se puede producir, en este caso, la difusión de estos gases, ¿no? Esto ya les he mencionado, ¿no? Filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos. No podemos inhalar aire frío. ¿Y por qué no podemos inhalar aire frío? ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué tenemos que calentar el aire? Porque duele. Pueden preguntarse eso. ¿Por qué hay esa necesidad de calentar? ¿Y quién tiene la función de calentar? Por la temperatura corporal. No. Hay otra razón. ¿Por qué en época de invierno resulta que nos enfermamos más y en época de verano no, de patologías respiratorias? La inmunización va. El aire frío, ya, pero ¿por qué es el aire frío? Puede ser, pero bueno, o sea, lo mantenemos húmedo, pero ¿qué más? ¿Por qué más? Hay otra razón más. Bueno, resulta que los cilios, ¿no?, estos que hemos mencionado, ¿no?, de las vías respiratorias, ¿no?, con el aire frío es como si en este caso se paralizara, ¿no?, y no funciona, no pueden realizar ese movimiento para limpiar, en este caso, las vías respiratorias. Si entra una bacteria, ¿no?, con el aire frío, ¿no?, en todo caso, como está paralizada esta bacteria, no va a ser eliminada por los cilios y por ende va a producir una infección. Y por eso nosotros somos más vulnerables en época de invierno a contraer infecciones respiratorias, ¿ya? Es importante, ¿no?, en este caso, que nosotros aprendamos a respirar por las fosas nasales. O sea, es re importante. Hay personas que ya mayores, ¿no?, les queremos enseñar a respirar, pero no, por la boca, y después tienen faringitis repetitivas, ¿no? Faringitis, y no solamente es una tos crónica incluso. ¿Por qué? Porque, como decía su compañera, ¿no?, como nosotros no calentamos ni humidificamos el aire, se reseca, en este caso, la orofaringe y nos causa irritación y tenemos una tos crónica, ¿ya?
Regulación del pH, eso nos lleva, ¿no? O sea, el pulmón en este caso es responsable, ¿no?, de eliminar el dióxido de carbono. Si no se elimina, un paciente ingresa a un estado de acidosis, eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Regulación de la temperatura. Ustedes han visto que cuando estamos haciendo frío, ¿no?, hay personas que hacen eso, ¿no?, se están tratando de calentar, ¿no? O sea, entonces, regula la temperatura, ¿no?, en este caso, cuando nosotros también producimos la exhalación y por demás, ¿no?, porque nosotros eliminamos agua en la respiración. Eso también tienen que saber, ¿no? Lo mismo, un paciente, por ejemplo, que tiene disnea, ¿no?, es decir, está respirando o que tiene hiperventilación, ¿no?, y aparte, en este caso, tiene fiebre, ¿no? Ustedes tienen que pensar, no en que, bueno, tiene fiebre, le daré un antipirético, no, se está deshidratando, ¿no? Con la respiración nosotros nos podemos deshidratar, entonces necesita que le administren soluciones, en este caso intravenosas líquidas, ¿no? Entonces, si aumenta su frecuencia respiratoria, ustedes tienen que pensar que este paciente también puede entrar en un proceso de deshidratación, ¿no? Conversión y producción de hormonas. ¿Qué hormonas se convierten en el pulmón? Si la cara, ¿dónde sabes? ¿Dónde saben los mitocondrios? Ya están durmiendo ya. Pellizcar. Ya. ¿Qué hormonas se convierten en el pulmón? Los capilares pulmonares. No me responde porque... ¿Qué hay en los pulmones para que se convierta en angiotensina 2? La enzima convertidora de angiotensina, la ECA, ¿no? Entonces, esa está justamente en los capilares pulmonares y en este caso hace que se convierta. Si por alguna razón hubiera lesiones en los capilares, no se produce angiotensina 2, ¿qué pasaría? ¿Dónde están los Power Rangers? A ver. ¿Qué pasaría si no producimos angiotensina 2? No se podría regular lo que es la presión arterial por el sistema de... Ya, es un vasoconstrictor potente, ¿no? Entonces, como no se va a poder aumentar la presión, ¿no?, el paciente va a entrar en hipotensión, ¿sí? Producción del sonido, ¿no? ¿Por qué es importante emitir un sonido o el lenguaje como tal? A ver, Para los comunicar. snooks. ¿Qué? Nos comunicamos, pero ¿consideran eso importante? ¿Es importante o no? ¿O podemos vivir sin comunicación? Sí se puede. Pero sería complicado. La comunicación, en este caso, o el lenguaje, es uno de los descubrimientos más grandes del ser humano, porque no hubiera otra manera de transmitir conocimiento. Si nosotros no tuviéramos, en este caso, el lenguaje, yo diría que estuviéramos casi al mismo nivel de los animales. O sea, lo único que nos diferencia es que nosotros podemos transmitir conocimiento, ¿no?, de una persona a otra, y eso hace que nosotros evolucionemos, ¿no?, en este caso, como seres vivos, por decirlo así, ¿ya? Entonces, miren, 7 funciones, ya les decía, si existe alteración, se va a ver alterado todo, ¿ya? Bueno, ¿no? ¿Cuánto es? Nosotros tenemos la gasometría arterial, ¿no? 35. No. Presión De 80 a 100. 80 a 100 milímetros de mercurio, nunca se olviden de eso, milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, de igual manera tenemos una presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuánto más o menos es? 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, cuando disminuye la presión de oxígeno, ¿no?, se van a activar ciertos mecanismos que van a hacer que la respiración vaya a aumentar o vaya a disminuir, ¿ya? En el caso de que exista una disminución, ¿no?, se van a activar lo que son los receptores, pueden ser en este caso quimiorreceptores, ¿no? Y nosotros hemos dicho, ¿no?, estos a su vez van a ir al centro respiratorio que está en este caso en el bulbo raquídeo, ¿no?, y va a hacer que aumente la frecuencia respiratoria, pero a nivel muscular, es decir, se va a facilitar para que el músculo se contraiga, ¿no?, y de esta manera se produzca un aumento de la ventilación y se produzca un mayor aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que nosotros aumentemos o disminuyamos la frecuencia respiratoria? Depende de la concentración o de la presión del oxígeno que vayamos a tener, ¿ya?
Algunas características, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que el pulmón tiene elasticidad, ¿no? ¿Y por qué tiene elasticidad? Porque en este caso, en la parte bueno, de la membrana respiratoria, hemos dicho que en el intermedio existe, ¿no? Elastina, colágeno y fibronectina, ¿no? Gracias a esto tiene esa capacidad de extenderse, ¿no? El aire es una mezcla de gases cuya presión total es la suma de presiones parciales de cada uno de ellos, ¿no? A ver, ¿qué gases tenemos aquí en la atmósfera? Y dióxido de carbono también, ¿no? Porque eso eliminan los restaurantes, los vehículos, todos eliminan dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje? Normalmente, ¿no? Nosotros tenemos el 20%, 21% de oxígeno en el aire, ¿ya? Casi el 75% es nitrógeno, no es oxígeno, es nitrógeno, ¿no? Y póngale ahí 1% más o menos, ¿no? En este caso, de dióxido de carbono, más o menos. Entonces, estos gases, ¿no? Si nosotros inhalamos, no solamente vamos a inhalar puro oxígeno, ¿no? El 21% es oxígeno, el resto no lo es, ¿no? El aire se mueve a favor del gradiente de presión, se aplica también las presiones parciales de cada gas, ¿no? La presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Esta es la parte ya fisiológica. Miren, a ver, aquí tenemos un volumen, ¿no? Un espacio, ¿ya? Aquí tenemos moléculas que ejercen una presión sobre ese espacio, ¿no? Si este espacio disminuye, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Es decir, si el espacio disminuye, la presión aumenta, se vuelve más, en este caso, más fuerte, por decirlo. Miren, ¿no? Volumen de 1 litro, ¿no? La presión era 100 milímetros de mercurio, ¿no? Pero como lo hemos reducido a la mitad, ¿no? 0.5 litros, la presión en este caso se ha duplicado, 200 milímetros de mercurio. Y mucho tiene que ver esto, ¿no? Con los alveolos. A ver, hagan de cuenta que es un alveolo, ¿no? Si digamos el alveolo se expande, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. Si se contrae, va a aumentar. O sea, disminuye, en este caso aumenta, disminuye, aumenta. Y esto es cuando nosotros hacemos la inspiración, ¿qué va a pasar con el alveolo? Va a aumentar, pero la presión va a disminuir. Y nosotros necesitamos eso, ¿ya? Porque hemos dicho que la presión atmosférica era ¿cuánto? En Cochabamba. 556. 555. Imagínense que la presión en este caso del alveolo, bueno, nosotros convirtiendo esos 565 al final llegamos que es 160 milímetros de mercurio, ¿ya? Imagínense que aquí el alveolo tiene igual 160, 160, 160, digamos, no estamos suponiendo. ¿Qué va a pasar con el aire? Nada, no va a poder ingresar, como dice, ¿no? Pero si nosotros la presión lo disminuimos aquí, ¿no? Es decir, el alveolo se expande y esto disminuye, ¿qué va a pasar con el aire? Entra. Va a ingresar, ¿no? Va a ingresar. Por eso incluso, ¿no? Miren, si digamos haciendo cálculos, como les decía, uno que está al nivel del mar tiene 160, convirtiéndolo, quitándole todo y solamente el oxígeno, ¿no? Solo la presión de oxígeno, no nitrógeno, ¿no? Se vuelve 160, se dice, ¿no? Entonces, 160, pero si una persona que vive en el altiplano, esto disminuye, digamos, se vuelve, no sé, 100, ¿no? Y aquí también es 100, no va a poder respirar, ¿no? Por eso, cuando los jugadores vienen de otros países, ¿no? Aquí a jugar en este caso al estadio de Miraflores en La Paz, se quejan, ¿no? Porque no pueden respirar, porque la presión atmosférica, ¿no? O del oxígeno en la atmósfera es casi similar a esto. Entonces, no van a poder jugar, no van a poder rendir en este caso como ellos quisieran, porque ellos vienen del lugar donde la presión está por 160, ¿no? Más presión y aquí menos presión, el flujo de aire es mejor, existe mayor transporte de gases, ¿no? Pero si aquí es menos la presión y aquí es esto, entonces no pueden respirar y se van a cansar y posiblemente hasta pierdan la conciencia, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual, ¿no? La altura y todo lo demás, o sea, afecta a una persona cuando especialmente va a hacer actividades deportivas, ¿ya? Y esa se denomina
ley de Bowle. Esta ley de Bowle entonces se va a aplicar en lo que son los alveolos, ¿no? Nuevamente les repito, para que no se olviden, porque esta es la clave de todo, ¿no? Si el alveolo se distiende, la presión disminuye, y como aquí la presión era ya intensa, entra el aire, ¿no? Pero si digamos el alveolo se reduce, ¿no? Aquí la presión va a aumentar, aquí se va a equilibrar y no va a haber el ingreso del oxígeno, ¿no? ¿En qué casos pasa eso? Hagan de cuenta que aquí hay una fibrosis pulmonar, ¿no? Como en el caso de la tuberculosis. Hagan de cuenta que todo este espacio ha sido ocupado por una secreción purulenta, como en el caso de una neumonía. Entonces, si pasa eso, no va a haber intercambio de gases, ¿no? Ustedes eso me tienen que decir. ¿Por qué un paciente con edema pulmonar no puede, no se produce el intercambio de gases? A ver, ¿qué me responde? Aquí está la Los explicación. alveolos están llenos de... Ya, ¿y eso qué va a hacer? Va La presión a es aumentar la presión alveolar. Así más o menos. Va a aumentar la presión alveolar, y como tenemos una presión atmosférica igual elevada, no se va a poder. Para que se produzca el intercambio, la presión tiene que disminuir, ¿no? A nivel del alveolo, la presión tiene que disminuir, y por ende el alveolo tiene que distenderse. Distensión, para concluir con esto, distensión, disminución de la presión, ¿no? Reducción del volumen, ¿no? Aumento de la presión. Eso es lo que ustedes me tienen que explicar cuando les pregunten por qué se produce o por qué no se produce el intercambio de gases, ¿ya? Estamos entrando ya en la parte fisiológica, como les decía, el otro era estructural, ¿no? La ventilación pulmonar es el movimiento de aire que mueve los pulmones, dice, ¿no? La ventilación pulmonar depende del volumen de aire que entra en cada inspiración y también de la frecuencia respiratoria, ¿no? Tenemos la inspiración y la expiración. Miren, aquí están los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios que hemos hablado, ¿no? Diafragma, intercontinentales externos, escalenos, esternocleidomastoideo como músculos inspiratorios. Yo eso les voy a preguntar, ¿no? Músculos expiratorios intercostales internos, y tenemos los rectos abdominales o músculos de la pared abdominal, pero son los rectos abdominales, ¿no? el interno y el externo. Músculos respiratorios, ¿no? Estamos designando ahí lo que ya hemos visto, eso ya es más que todo anatomía, ¿no? En la inspiración entra el aire, ¿no? El diafragma se contrae, esto aumenta el volumen torácico, ¿no? La inspiración es un movimiento activo. ¿Qué quiere decir eso? Que se utiliza energía para este proceso, ¿no? Cuando han hecho su relación de caso, pues me ha parecido interesante, pero todos han enfocado en que la disminución de proteínas ha producido que exista, en este caso, una dificultad en la fuerza de contracción de los músculos, y por eso tenía insuficiencia respiratoria, pero no era por eso nomás, ¿no? Aquí tienen razón. Se necesita energía para que los músculos se contraigan, ¿no? A eso se llama un proceso activo, ¿no? Eso sucede en la inspiración, ¿no? Pero no es todo, ¿no? La ley de Bowle se aplica también para las patologías, ¿no? En la expiración sale aire, diafragma relajado, el volumen torácico disminuye. La expiración en general es un movimiento pasivo, o sea, no se utiliza energía, no necesitamos energía para eliminar, en este caso, el dióxido de carbono, ¿no? En cambio aquí sí necesitamos energía, ¿no? ¿Por qué entra y sale aire de los pulmones, ¿no? La presión alveolar que hemos dicho, ¿no? Que tiene que, en este caso, ¿no? Disminuir para que ingrese, ¿no? Igual que la presión atmosférica, ¿no? En la inspiración la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, lo que les estaba explicando, ¿no? Y en la expiración la presión alveolar es mayor que la atmosférica, por eso podemos expulsar en este caso el dióxido de carbono, ¿ya? Espirometría, bueno, esto más que todo es descriptivo, ¿no? Lo que es la espirometría, o sea, los parámetros de capacidad, volúmenes. La respiración proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono. En la ventilación pulmonar tenemos esto, ¿no? La inspiración, la expiración, igual, los músculos intercostales se contraen, la costilla se eleva, todas las características en este caso que hemos mencionado, ¿no? A ver, esto ya es circulación, quiero que me entiendan aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la presión de la arteria pulmonar? Menos de 25 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuánto es la presión de los capilares pulmonares? 7. 7 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuánto es la presión a nivel de lo que son las venas pulmonares?
No. Eso era 15. ¿Cuántos? Porque miren, si ha empezado, a ver, les digo algo, si ha empezado con una presión tan alta de 25, menos de 25, pues de 24, 20, digamos, ¿no? Hasta 15 milímetros de mercurio, ¿no? Ha llegado a los capilares con 7, ¿no? En las venas tendría que ser mayor o menor. 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 ¿Cuánto de menor creen? Si es 7 los capilares. 3. 2 milímetros de mercurio, ¿no? Ya les he dicho, menos de 25, puede ser 20 la arteria pulmonar, ¿no? 7 los capilares, 2 la vena. ¿Cuánto tiene la aurícula izquierda de presión? Snupis. Caro. Insisto, Leonardo. ¿Cuánto tiene de presión la arteria, la aurícula izquierda? Porque es la circulación pulmonar, ¿no? Ahí termina, ¿no? Igual, insisto, lo enviaste. ¿Cuánto tiene? No, si 2 es en las venas pulmonares, ¿cuántos en la aurícula donde desembocan las 4 venas pulmonares? ¿Cuántos? 0. 0 milímetros de mercurio. Tiene que haber, nuevamente vamos con la misma presión. Hemos dicho presión atmosférica y hemos dicho presión alveolar, ¿no? Pero ahora es, ¿no? Presión de la arteria pulmonar hasta la aurícula izquierda, que es 0, ¿no? O sea, ha empezado con 20 y termina con 0. Y eso es importante, ¿por qué? ¿No? Tromboembolia pulmonar. Digamos que un paciente tiene un coágulo, ¿no? En alguno de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, normalmente, ¿no? Hagan de cuenta que este es un vaso sanguíneo, un capilar, ¿ya? Y este es el alveolo, como una copa inversa, ¿no? En este caso la estructura, ¿no? Hagamos de cuenta que esta es la presión, ¿ya? Miren, aquí tenemos 4 dígitos. A medida que va llegando, miren, se vuelve 3 dígitos y esta fuerza hace que salga, ¿no? En este caso, el oxígeno, ¿no? A medida que va pasando por el se vuelve 2, ¿no? Pero ya cuando llega aquí ya no puede producirse difusión del oxígeno, ya no puede, porque solamente tiene esa presión que tiene que funcionar, menos de 25. Eso es lo más relevante, ¿no? Y como no puede, lo que hace más bien es que ingrese, ya el oxígeno no salga, sino más bien ingrese, o sea, se invierte este proceso, ¿no? Cuando sobrepase el alveolo. Pero miren en este ejemplo, ¿no? Lo que pasa aquí es que normalmente, ¿no? La presión se mantiene, pero imagínense que supera los 25 milímetros de mercurio, digamos que se produce una hipertensión pulmonar, ¿no? 30 milímetros de mercurio. Ya no son 4, ¿no? Miren, aquí son 3, 6, 7 vasos, ¿no? Cuando va a pasar, va a ser igual 5 vasos. Aquí va a seguir saliendo, y aquí va a seguir saliendo. Y si sigue saliendo, ¿qué va a producir? ¿No? Ya sea oxígeno o agua, ¿qué va a producir? Edema. Edema. Esa es la razón por la cual se produce el edema. Porque cuando se produce un aumento de la presión, ¿no? Pulmonar, de la arteria pulmonar, ¿no? Este punto en este caso que tenemos aquí un límite para que ya no se produzca la salida, ¿no? Se prolonga hasta aquí y en este caso va a seguir saliendo agua y se va a producir el edema pulmonar. Un aumento de la presión de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio puede ser sinónimo de, en este caso, hipertensión pulmonar, ¿ya? Pero esto no siempre se da, ¿no? Han visto que tenemos nosotros linfáticos que pueden regular en este caso y no producir edema. Hay pacientes que tienen una hipertensión pulmonar y no hay signos de edema. Esto a veces se debe, ¿no? A lo que es la filtración de los vasos linfáticos, pero también hay una presión de seguridad. Cuando la presión sobrepasa los 21 milímetros de mercurio, ¿no? Se produce el edema. Pero por debajo de esto, 20, 19, puede seguir aguantando. No siempre se va a producir el edema. Estamos hablando de la circulación corporal. Dentro del proceso respiratorio, inspiración, expiración, ¿qué es lo más importante de la circulación sanguínea? Saber las presiones. Si la presión aumenta, se produce el edema, pero si la presión se normaliza, no se produce el edema, por decirlo así. Ventilación pulmonar, intercambio gaseoso, todo es el proceso respiratorio, ¿no? Intercambio gaseoso del aire a la sangre, transporte de los gases por la sangre a través de la hemoglobina, ¿no? Intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos para lo que es la respiración celular, ¿no? Respiración celular, ¿para qué hemos dicho que era importante el oxígeno? Para sintetizar ATP. Y producto de eso se produce no solamente ATP, sino dióxido de carbono y una molécula de agua. Todos
lo que han comido ahorita, al final se va a volver en agua, dióxido de carbono y ATP. Por eso nosotros ingerimos alimentos, ¿no? Porque necesitamos respiración externa, ya hemos hablado. Entonces son las etapas de la respiración hasta lo que es el transporte de gases, ¿no? Cómo se produce, ya hemos mencionado todo eso. Estos son los parámetros de la espirometría, los más importantes, ¿no? Les decía, a veces dicen en el libro 5.800, pero nosotros para redondearlo podemos poner 6 litros para memorizarnos mejor, por decirlo así. Capacidad total, volumen de ventilación, frecuencia de ventilación. Esto es importante. En algunos libros te dicen de 12 a 16 respiraciones por minuto, ¿no? De 12 a 18 por minuto. Dos parámetros no nos van a ser ni más ni menos. Pero si un paciente tiene 26 de frecuencia respiratoria, ¿qué tiene? Si tiene 22, igual está aquí, porque está por encima de 18. Si tiene 30, no, ya está hiperventilando. Intercambio de gases, ya hemos explicado. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno, dióxido de carbono? Aquí vamos a ver, ¿ya? Les decía, ¿no? Tiene que haber este juego de presiones, no creo que se nota diapositiva, este igual nos ayuda. Presión, este creo que es. Sí, este. Pero primero vamos a este, ya. Presión parcial, ¿no? Presión parcial del oxígeno, presión parcial del dióxido de carbono en el aire, en el alveolo, en la arteria, en el intersticio, en la célula y en la vena. O sea, estos parámetros son importantes, son la presión parcial que nosotros normalmente hemos hablado, por ejemplo, de la sangre, ¿no? 95, 40, ¿no? Pero en este caso es diferente dependiendo de la región donde se encuentra. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto es lo que queremos entender, ¿no? Miren, aquí tenemos la arteria, o en este caso los capilares, ¿no? Pulmonares, y aquí tenemos el aire, ¿no? La presión de oxígeno es 100 milímetros de mercurio, ¿no? La presión de dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio. En la arteria pulmonar, miren, el oxígeno es 40, ¿no? Si aquí hay más presión y aquí hay menos presión, ¿qué va a pasar con el oxígeno? ¿Va a entrar o va a salir? Más presión, menos presión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Más presión, menos presión. Más presión. Entra. O sea, miren, 100 contra 40. Entra. Por eso, miren, aquí está la flechita y hace que entre. Una vez que entre, la presión va, de lo que era 40 se va a volver 95. Entonces, cuando se vuelva 95, ¿no? Entonces va a aumentar la presión y ya nos va a permitir que entre nuevamente. Ese es el juego de presión. Ahora, del dióxido de carbono, aquí es 40. ¿Y aquí cuánto es? 45. ¿Dónde está más la presión? Aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a ir el dióxido de carbono? Va a salir. Hacia afuera, ¿no? Se va a salir y este va, en este caso, ¿no? Esta fuerza va a hacer que se elimine el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de 6 milímetros de mercurio, ¿no? Basta que haya esa diferencia de 6 para que el dióxido de carbono se salga, ¿no? Y miren aquí, ¿cuál es la diferencia? 60 milímetros de mercurio. Por eso la presión del oxígeno hace que ingrese. Y al final, miren, cuando ingresa el dióxido de carbono o cuando se elimina el dióxido de carbono, ¿no? Su presión aquí en la vena pulmonar se mantiene casi en 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esta diferencia de 100 milímetros frente a lo que es una de 46 hace que se produzca el intercambio de gases. Tiene que haber presión. Tiene que haber la presión atmosférica. Tiene mucho que ver el lugar donde nos encontremos al nivel del mar para que nosotros tengamos un buen aporte de oxígeno. Yo les decía, ¿ves por qué los de las regiones del trópico, ¿no? Son más altos, tal vez que los del altiplano? ¿Por qué? Porque reciben mayor aporte de oxígeno, lo que parece lógico, ¿no? Pero también hay personas de estatura baja, ¿no? Posiblemente también se involucra la parte genética, pero mucho tiene que ver la energía, ¿no? La formación de ATP. El oxígeno tiene, en este
caso la función de formar ATP. Si no hay ATP no va a haber crecimiento ni desarrollo. Por eso ahí ponemos ahí a un de trópico, a un Santa Cruz, digamos, a un del altiplano, en etapas de crecimiento acelerado, si no reciben oxigenación, puede suceder eso. ¿Ya? Este es un mecanismo, en este caso, de protección frente al edema. Ya quiero que me entiendan esto más después de lo que se acaba de decir. A ver, tenemos aquí a la célula alveolar tipo 1, incluso esto está en investigación, por eso les quiero mostrar esto, ¿no? Y aquí tenemos al neumocito tipo 2, ¿ya? Se pensaba que el neumocito tipo 2 solamente tiene la función del secretar surfactante, pero no es así, ¿no? Tiene otras funciones más, incluso se le está atribuyendo en este caso el que evite la formación de edemas. Pero ¿cómo hace eso, no? Miren, aquí tenemos la bomba de sodio potasio ATPase, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos entran? Por cierto, esto en farmacología, toda la porque esta bomba de sodio potasio ATPase sirve para todo. Siempre es solo bomba de sodio potasio. 3 de sodio salen, ¿cuánto entra? Contra su gradiente de concentración utilizando ATP, ¿no? Si sale el sodio, ¿no? Lógicamente que también el agua se va a sentir atraída por la concentración de sodio que va a aumentar aquí a nivel del intersticio, ¿no? Entonces el agua se va a salir, ¿no? Es una manera de evitar que el agua que se sale a la superficie alveolar, ¿no? Se quede acumulado ahí. Entonces, el neumocito tipo 2 lo que hace es evitar el exceso de agua que se pueda acumular en el alveolo, porque es el alveolo. Pero si por alguna razón una infección o una lesión destruye al neumocito tipo 2, ¿qué va a pasar? Este mecanismo ya no funciona y el agua se introduce y se va a producir el edema pulmonar nuevamente. Por eso dice, no solamente es la alteración de los vasos, eso se llama edema, en este caso hidrostático. Cuando puede estar obstruido el vaso, puede aumentar la presión de la arteria pulmonar. Hay otro tipo de edema que tiene que ver con la lesión del endotelio, específicamente la lesión del neumocito tipo 2. Si se lesiona, ya se va a producir también edema, pero no porque haya aumentado la presión de la arteria pulmonar, sino porque es un mecanismo que ayuda a eliminar el exceso de líquido que se puede estar formando en el alveolo. Entonces es otro mecanismo. Por eso dice aquí, proceso de reabsorción activa del edema del pulmón y bueno, los que hemos mencionado. Entonces, lesión alveolar, edema pulmonar, lesión, aumento de la presión hidrostática, edema pulmonar, ¿no? Y no solamente eso, si se lesiona todo esto, van a pasar aquí proteínas, van a salir aquí agua, y si salen proteínas aquí, ¿qué va a pasar? El agua igual se va a ir, ¿no? Y va a aumentar el edema y el paciente va a tener igual problemas respiratorios. Otro mecanismo, por ejemplo, a ver si digamos el paciente tiene neumonía, los macrófagos, ¿no? Van a lesionar esta parte y van a producir edema. Entonces no solamente tiene que aumentarse la presión, en este caso de la arteria pulmonar, sino la lesión de estas células igual produce edema. ¿Me puedo explicar? Igual, como más que todo de esto, lo que vamos a recordar lo siguiente. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, ¿qué se llama? Oxihemoglobina, ¿no? El 97%, ¿no? Está formado por ion ferroso, no es férrico, ¿no? Ferroso, ¿no? Que a su vez puede acumular, en este caso, una molécula de oxígeno, en este caso en los 4 nucleares, ¿no? El restante, solo el 3%, miren, el 97% está como el 3% circula disuelto en plasma sanguíneo. ¿Se acuerdan de ese, qué se llama eso que estaban utilizando en el COVID? Dióxido de cloro. Ah, ya, dióxido de cloro. El objetivo de dióxido de cloro era supuestamente, ¿no? Administrar oxígeno por vía intravenosa, que nos menciona la rótica, ¿no? Y hacer que este oxígeno vaya a las células y oxigene y evite los problemas, ¿no?
producto de esa interpretación, miren, 97% tiene que ser sí o sí transportado por la oxihemoglobina y 3% disuelto. O sea, es casi nada. O sea, si nosotros administramos oxígeno, nos vamos a considerar bien volcado. No vamos a, en este caso, aportar oxígeno. O sea, esta incluso nos ayuda a entender por qué es cierto, aunque a pesar de eso siguen entendiendo. Glóbulos rojos. ¿Cómo se llama cuando se une al monóxido de carbono? Carboxihemoglobina, o sea, es diferente. ¿Y cómo se llama cuando se une al dióxido de carbono? Carbaminohemoglobina. Miren, el dióxido de carbono no solamente se transporta puro, ¿no? Tiene que convertirse en bicarbonato para circular en la sangre. O sea, el 65% tiene que ser bicarbonato. Cuando hablamos de bicarbonato, ahí nos viene igual el pH, entonces es sinónimo de dióxido de carbono. ¿Ya? El 25% se une a la hemoglobina como carbaminohemoglobina. Yo os puedo preguntar, ¿cómo se denomina la hemoglobina que se une al dióxido de carbono y al monóxido? Carboxilo, diferente. Carbaminohemoglobina es diferente que carboxihemoglobina, no es lo mismo. Y el 10% libre. La respiración celular que se ha llevado en este caso en bioquímica, ¿no? La razón de por qué nosotros respiramos y necesitamos oxígeno, ¿no? Todos estos procesos, glucólisis, oxidación de ácido pirúricos, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿no? Todos esos en este caso dependen del oxígeno como aceptor de electrones, ¿no? Regulación de la respiración, el tronco encefálico, el bulbo raquídeo que hemos dicho que es el centro respiratorio, control nervioso de la respiración cuando aumenta, cuando disminuye el oxígeno en este caso, o cuando se produce ejercicio, emociones, ¿no? Regulación de la respiración, hemos hablado de mecanorreceptores, hemos hablado en pH, quimiorreceptores también, cuerpos carotídeos también, corteza cerebral, regulación de la respiración, centrales, ¿no? Periféricos, volúmenes, vitalidad, surfactante, ya, resistencia elásticas, espacio muerto, esta parte, ya. Vamos a culminar con lo siguiente, ¿no? El sistema simpático y parasimpático ejerce función sobre la función respiratoria, ¿no? El parasimpático, ¿qué neurotransmisor tiene? ¿Neurotransmisor? ¿Qué neurotransmisor tiene? No. Parasimpático y simpático. Parasimpático. Acetilcolina. Acetilcolina. O sea, cuando hablamos del sistema nervioso simpático, ustedes siempre divídanlo en parasimpático y simpático, ¿no? El parasimpático, su neurotransmisor es acetilcolina, ¿no? Del simpático, adrenalina o noradrenalina. Noradrenalina, ¿no? Entonces, ¿qué hace el parasimpático con los broncos? ¿Produce vasoconstricción o vasodilatación? La acetilcolina, ¿qué hace? A ver, dilatación. Produce vasoconstricción. En cambio, lo que es el noradrenalina, ¿no? Produce, Vasoconstricción. perdón, broncoconstricción, estoy equivocando. Broncoconstricción, ¿no? Y el simpático, ¿qué produce? Broncodilatación. Pero, ¿cómo vamos a memorizar eso, no? A ver, cuando a una persona le dan una noticia, alguna vez en alguna serie han visto, ¿no? Dicen, digamos, una noticia impactante. A ver, digamos, ejemplo. Pasa, ¿no? A veces en la juventud, ¿no? Digamos, a su mamá le dice una señorita que está embarazada. Su mamá se empieza a aumentar, ¿no? Su frecuencia respiratoria. ¿Qué sistema está funcionando? Se ha producido la broncodilatación y la persona. Por eso dice, ¿no? Estaba viendo aquí que producto de las emociones, ¿no? La respiración puede, en este caso, cambiar, ¿no? No simplemente depende de control respiratorio, ¿no? Aquí, ¿no? Situaciones como el ejercicio, emociones, ¿no?
cambios de presión arterial y temperatura pueden modificar la frecuencia respiratoria. Entonces ustedes acuérdense de eso. El simpático produce, ¿no?, broncodilatación, ¿no?, y el parasimpático produce broncoconstricción. Broncoconstricción, ¿qué significa? Disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y broncodilatación, ¿qué significa? Aumento de la Aumento de la frecuencia. frecuencia respiratoria. ¿Y en qué caso les va a servir eso? Cuando un paciente tenga una fractura de base de cráneo, ¿no?, cuando el centro respiratorio esté alterado, ¿no?, esto se va a alterar. Existe uno que se llama apnea de sueño, ¿no?, o en este caso cuando una persona igual se despierta, está durmiendo y en la noche se despierta. En el asma, por ejemplo, ¿por qué es importante? Ustedes han llevado hipersensibilidad, ¿no? La histamina, ¿cómo actuará? ¿Será broncoconstrictor, broncodilatador? ¿Qué será? Broncodilatador. Aumenta la secreción en todo el tracto del bronco. En el bronquio, porque en la arteria es, en este caso, es vasodilatación, ¿no? Pero en el bronquio van a revisar. Y ahí van a entender por qué cuando un paciente tiene cierta hipersensibilidad a un alergeno, ¿no?, sus bronquios se cierran y no puedes respirar, y se empieza. ¿Y eso para qué les sirve, no? Igual nos dirigimos a la parte simpática, a la parte parasimpática y todo. ¿Ya? Con eso concluimos lo que es el aparato respiratorio. No sé que es un poco engorroso, ¿no? Pero es importante, como les decía, gran parte de las patologías que ustedes van a ver, ¿no?, son respiratorias. Asma, infecciones pulmonares, pueden ser por, en este caso, ¿no?, lo que es el Streptococcus pneumoniae o tuberculosis, pero eso más que todo en inmunodeprimidos, ¿no?, o incluso infecciones por hongos, ¿no?, en pacientes inmunodeprimidos, ¿no?, procesos alergismos. El giro de lo que se rompe más. No, hay otro. No, Cryptosporidium es bueno, Cryptosporidium. Yo lo que leí era neumocistis girovesi en pacientes con SIDA y tuberculosis. Pero uno también es ese y el otro es neumocistis girovesi, es igual, que es inmunodeprimido, ¿ya? Bueno, simplemente eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Puede repetir las 6 capas de la membrana respiratoria? Me quedé en la 4. Hemos dicho de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, en este caso, que es una capa fina, ¿no?, de líquido, donde está el surfactante, ¿no? Entonces hemos dicho neumocito tipo 1, ¿no?, o célula alveolar tipo 1, ¿no? Entonces hemos dicho la membrana basal alveolar, una capa intermedia, hemos dicho, donde está elastina, colágeno, fibronectina, ¿no? Después la membrana basal capilar, ¿no?, y finalmente el endotelio, que en este caso no es fenestrado, pero tiene poros. El endotelio con la presencia de poros, así pongamos, no es fenestrado ni tampoco es sinusoidal, pero tiene poros. Esa es la particularidad. Esas son las 6 capas de la membrana respiratoria. Y su distancia, ¿no?, que les he dicho, es 0.5 micrómetros. Tienen que saber eso, ¿ya? Nada más. A ver, ¿qué actividad van a hacer?